Hola, muy buenas a todos. Como siempre he dicho, el campo hay que hacer las cosas bien y a tiempo. Y hacerlas a tiempo tiene varias ventajas. La primera es que suele ser mucho más barato. Y la segunda es que los resultados positivos que vamos a obtener de ese trabajo temprano son muy beneficiosos. Os lo cuento en este vídeo. Estamos en una finca que hemos empezado a gestionar en junio, es decir, hace 6 meses. Lo único que hemos podido hacer en esta finca es desbaretarla. Todavía no la hemos terminado de podar, esta parte está sin podar y no la vamos a podar este año. Y recogerle la aceituna, no la hemos podido hacer más. Un tratamiento de otoño y poco más. ¿Qué es lo que os quiero contar en este vídeo? Mirad, esto es un camino que parte de la finca en dos. La finca es muy grande y esta es una zona donde se le pasó el conquirde en el mes de primeros de enero. Es decir, se terminó la aceituna al día 2-3 de enero, pues poco después de raya le habíamos dado un pase de conquirde cruzado. Me podéis preguntar, Juan, ¿y aquí el ecorégimen dónde está? Aquí no existe el ecorégimen. Nosotros en las fincas en las que gestionamos y las que asesoramos también, siempre vamos a ir en contra de la competencia de la cubierta vegetal con el cultivo. Entonces, nosotros hemos tenido aquí una poca de hierba en el mes de enero y teníamos como una cuarta más o menos, le hemos dado un pase. Fijaros que aquí han llovido unos 80 litros, estamos en la zona pues más pendiente porque estamos aquí en el cerro, si no os fijáis por un lado y para otro, y erosión hay cero. ¿Por qué? Pues se han hecho las cosas bien. Para mí el laboreo no es una opción, pero el laboreo con cubierta vegetal sí. Es decir, para mí lo más beneficioso de tener cubierta vegetal es cuando la integras con un pase superficial de conquirde. Esto está hecho con conquirde, no se le puso el intercepa porque en ese momento no lo teníamos, por eso han quedado esos restos de hierba sin quitar. La finca está bastante deteriorada, de poda y de todo. Aquí no quitaban la hierba, si os fijáis, los restos de hierba y demás que estamos eliminando. Y la ventaja que hemos tenido es que una vez que quita la hierba pequeña, luego después la intensidad con la que va brotando en primavera es bastante menor. Esta es la parte que se hizo en enero y esta es la parte que hemos hecho ahora, que la hierba pues tenía también como una cuarta de altura más o menos, a plan parejo. Si no veis cómo estaba la hierba o cómo está la hierba debajo del olivo, pues más o menos así estaba a plan parejo. Debajo del olivo no sale mucha hierba, porque esto lo tenemos en conversión a ecológico y ahí se le ha echado herbicida durante muchos años. Pero veis lo que os quiero decir, el suelo se queda estructurado con esa hierba. Este suelo no está completamente suelto como en fincas donde lo que se hace es labrar sobre suelo desnudo. Aquí se ha labrado sobre hierba. ¿Qué pasa? Que al darle el cruce, pues la hierba ya se ha enterrado. El olivo tiene una pinta muy buena para este año y os iré contando qué es lo que vamos haciendo. Fijaros como toda la finca pues ya está por lo menos con un pase dado. Vamos, toda la finca no nos queda la mitad más o menos, pero todo lo que se ve desde aquí está con un pase dado. Entonces, ¿qué ventaja tenemos? Nosotros aquí ya nos vamos a despreocupar de la hierba por lo menos durante un par de meses. Nos va a dar tiempo a podar, nos va a dar tiempo a picar ramón, nos va a dar tiempo a dar el primer tratamiento foliar y luego pues quitaremos la hierba de nuevo. Si nosotros nos esperamos a que la hierba esté demasiado alta, ¿qué es lo que ocurre? Que los arados se embotan, que por lo tanto en lugar de hacerte un tractor 10-12 hectáreas te va a hacer pues 4 o 5 y luego por supuesto eso va a tener un coste superior y luego vas a llegar tarde seguramente a ese control de la cubierta vegetal. Entonces yo os recomiendo que las labores las llevéis al día, que no os retraséis y sobre todo si son labores tan importantes como el control de la cubierta vegetal y como es la poda. Pues nada, eso es lo que os quería contar en este vídeo. Veremos a ver, estos olivos tienen una ganas grandísimas ya de brotar, están empezando, si veis, así se veáis, ya están empezando a moverse, pero vamos, ahora con los fríos que hace seguro que van a ir más lentitos y ahora ya apretarán cuando suban las temperaturas. Pues nada, un abrazo a todos.